Isaías capítulo 14, los versículos del 10 al 15, en el nombre poderoso de Jesucristo. Cuando usted llegue allí, diga amén. Isaías 14, 10 al 15, y lo leemos todos en el nombre de Jesús. Lean conmigo. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros. Diga, debilitaste. Y llegaste a ser como nosotros. Diga, como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Luego dice, tremendo, gusanos. Gusanos serán tu cama. Tremendo eso, ¿cierto? Antes de proseguir, yo quiero que usted sepa que este capítulo y especialmente este pasaje está haciendo referencia a la caída del lucero, a la caída de ese querubín protector. Así que mire lo que dice. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Si nota usted a quién se refiere. Luego dice, cortado fuiste por tierra, es decir, caído. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Diga, era un ser pensante, pero arrogante. Luego dice, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mire qué tremendo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El abismo es el lugar más temido por los demonios, es la cárcel de los demonios. Ezequiel capítulo 28, 12 al 19. Luego volveremos durante el transcurso de este mensaje a esta escritura. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 19. Cuando estén allí digan amén. Dice la Biblia en Ezequiel 28, 12 al 19. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Note, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Diga, de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, diga, permisos especiales, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Lean conmigo eso fuerte, lo último. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Diga, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí en estos dos pasajes vemos el trasfondo de la caída, vemos los detalles de la caída y vemos también las consecuencias de la caída del lucero de la mañana. Quiero que tome asiento gritando gloria a Dios. Diga conmigo, en el nombre de Jesús voy a recibir la palabra.
Gloria a Dios. Bueno, hemos hablado en algunas ocasiones anteriores sobre lo que son las estrategias o las estratagemas de Satanás y voy a mencionarlas rápidamente para poder entrar de lleno ahora. Yo les mencioné por lo menos 6 estrategias que él tiene referente a él. Se llaman maquinaciones de Satanás o confabulaciones de este ser. Y estas tienen 6 objetivos. El primero de ellos, uno de los deseos más ardientes de este ser, es hacer que algunos crean que él es el único todopoderoso para ser adorado. El segundo deseo es hacer para otros que no quieren adorarlo directamente, entonces el segundo deseo de él es hacer que crean que él ya fue destruido y por tal razón ya no hay de qué preocuparse porque ya fue eliminado, ya fue vencido, es decir, existió pero ya no existe más. El tercer deseo de este ser es hacer que crean que lo mejor es ni siquiera mencionarlo ni hablar de él. Y con tal de que usted no hable ni lo mencione en los cultos, ni en la iglesia, ni en las predicaciones, entonces no hay problema, él no se mete con usted. Esa es una maquinación de él. Otro de los deseos, el cuarto, es hacer que crean que él en realidad no existe y que nuestro problema es solo con nuestras malas inclinaciones, con nuestro yetzer hará, nuestra mala inclinación de la carne. El quinto deseo es hacer que crean que la Biblia no habla de él como un ser real. Y el sexto es hacer que crean que Satán no es un ser, sino un rol o papel que lo ejercen aún los ángeles de Dios cuando se vienen a oponer a algo, porque Satán significa opositor, adversario, entonces dicen que cuando un ángel de Dios viene a oponerse a una obra, entonces también es un Satán. Pero realmente todas estas son, maquinaciones de Satanás. Son engaños realmente, son estrategias para manipular y para engañar. De eso tuvimos un mensaje completo referente a esto. Ahora, por otro lado, hablando de esto, que es ángeles y demonios, hemos hablado sobre el origen y la naturaleza de los demonios, que es lo que hoy voy a ahondar. Y estábamos diciendo realmente que los ángeles, bíblicamente hablando, son amigos de, número 1, la iglesia, y número 2, los que van a ser salvos. Por esa razón es que hay personas que aún desde antes de conocer a Cristo han tenido experiencias sobrenaturales de protección de seres angelicales de Dios, antes aún de conocer, porque dice la Biblia en el libro de Hebreos que son llamados a ser ministradores, espíritus protectores, ministradores de los que heredan la salvación. Son amigos de la iglesia y amigos de los que van a ser salvos. No obstante, hay otros que son los enemigos invisibles, que son seres caídos, llamados también ángeles caídos, que son enemigos, número 1, de la iglesia, número 2, de los que van a ser salvos, y número 3, de toda la humanidad. Es decir, ellos no tienen amigos en realidad. Ellos no aman a nadie, ellos no tienen amigos. Por otro lado, habíamos dicho que en la Biblia encontramos con nombre propio, por lo menos el nombre de 2 ángeles de Dios. Uno de ellos, el arcángel Miguel, que significa quién es como Dios, y otro de ellos, el ángel Gabriel, que es un mensajero de Dios, y este nombre Gabriel significa Dios es mi fuerza, Dios es mi fuerza. Es decir, literalmente en la Biblia encontramos por lo menos 2 seres de Dios, uno arcángel, es decir, un jefe de ángeles, un guerrero, un archiángel, llamado Miguel, que es uno que viene a representar su nombre, quién es como Dios, mientras que el otro es Gabriel. Y Gabriel es Dios es mi fuerza, y siempre que usted lo encuentra a este malaquín o este ángel, este ser mensajero, usted lo encuentra dando un mensaje especial. Ahora, por otro lado, en la misma Biblia encontramos, no con nombre tal cual, pero sí desde el idioma original su nombre se ha traducido lo que se ha conocido como el nombre de otro ser, pero ya es un ser caído que se llama Luzbel. Luzbel. Este ser, cuyo nombre originalmente en el idioma hebreo significa eso, significa el resplandeciente, el brillante, el portador de luz. Luzbel significa Dios es luz. Es decir, no encuentra usted en la Biblia otro nombre
por lo menos en los libros protocanónicos, o sea, llamados inspirados por Dios, no encuentra usted otros nombres propios de esos seres angelicales. Solo se llaman serafines, querubines, con rango, pero no aparecen tal cual como en este caso con nombres. Solo Miguel, solo Gabriel, y desde el significado de su nombre aparecería el nombre Luzbel. Serían los tres. Aparece otro ser caído que se llama Apolión o Abadón en Apocalipsis, también con nombre propio. Y encontramos también en la Biblia, en los libros llamados inspirados por Dios, seres caídos también con nombre propio, entre ellos Beelzebú, que es otro nombre del mismo Satanás, Belial, el diablo, Satanás. Y la diferencia es que Beelzebú significa el príncipe de los demonios, Belial es el perverso, el rebelde, diablo significa el calumniador o el acusador, y Satán o Satanás en hebreo es el archienemigo de lo bueno, el adversario. Aparecen varios términos en la Biblia, en los libros inspirados, como lo es, por ejemplo, legión. Y legión hace alusión a un grupo de seres demoníacos que vienen a atormentar y a manipular. Y ahí terminamos la vez anterior hablando de que en un hombre en la Biblia se menciona que tenía una legión de demonios. Una legión, pueden ser de 2,000 a 6,000 demonios. Era una multitud de seres, pero como el ser humano fue diseñado con una alma, y esa alma tiene un vacío que es del tamaño de Dios, ni siquiera 6,000 demonios o 2,000 demonios pueden llenar a un individuo. Yo les decía que solo hay un espíritu que puede llenar a un individuo, y es el Espíritu Santo de Dios. Por eso ni 2,000 demonios pueden llenar el vacío que hay dentro del ser humano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos hemos recibido el bendito Espíritu Santo de Dios? Ese Espíritu es el único que puede llenar el vacío del alma, el vacío del tamaño de Dios. Pero por otro lado, hay otros libros que hacen parte de lo que se llama la tradición judía, o incluso fueron escritos por judíos versados durante la época de la diáspora, entre el año 400 y el año 0 antes de Cristo. Y durante esa época ellos escribieron algunos libros, entre ellos un libro que no hace parte ni del canon hebreo, ni tampoco del canon griego, ni de la Biblia en sí. Se llaman libros apócrifos, deuterocanónicos o pseudoepígrafos, es decir, que no son considerados como inspirados por Dios, por muchas razones que ahora no viene al caso. Pero lo que quiero solamente es mencionar que en la Biblia, en los libros inspirados, se mencionan dos nombres de seres angelicales de Dios con nombre propio. ¿Cuáles son? Miguel y Gabriel. Y también se mencionan por lo menos dos nombres de seres caídos, como son Satanás, en este caso, que antes se llamaba Luzbel, y en este caso Apolión o Abadón de Apocalipsis. Mientras que en estos libros, sobre todo en un libro llamado el libro de Tobías, usted encuentra que allí se menciona el nombre de un ser angelical llamado Rafael. Y ese nombre, todos los nombres, recuerde eso, en la Biblia, todos los nombres que terminan en él están relacionados con Dios. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Miguel, quien como Dios. Gabriel, Dios es mi fuerza. Todos los nombres, hasta Jezabel tiene un significado bonito. Todos los nombres tienen una conexión cuando terminan en él con Dios. Lo mismo pasa con Luzbel, la luz de Dios, o Dios es luz. Rafael significa Dios ha sanado. En esos mismos libros apócrifos aparece en la obra llamada Tobías, que es una obra escrita en tiempos de la diáspora por un judío versado. Aunque no aparece ni en el canon cristiano ni judío del Antiguo Testamento, se habla de un ser llamado Asmodeo. Ese ser llamado Asmodai, Sidonai o Shamadai, desde las diferentes ópticas, es un demonio conocido por aparecer en el libro de Tobías, y su función es provocar muerte y división. Y note esto, es un ataque directo al matrimonio. O sea, es un ser que, según ese contexto,
ataca directamente para traer muerte, para traer división, pero generalmente su ataque es hacia el matrimonio. Y durante los años, las experiencias en liberaciones que se han venido dando, se da cuenta uno que estos seres no son simplemente seres mitológicos, como algunos quieren hacer creer, sino que son seres reales, son entes demoníacos del mal que vienen para atacar y para destruir. Pero hay 3 escrituras que yo quiero destacar. Estoy entrando, dejando una introducción para ir al punto de hoy. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 8, en Efesios 6, 10 al 12 y en 2 Corintios 2, 10 al 11, encontramos 3 expresiones interesantes. En 1 de Juan 3, 8, diga las obras del diablo. En Efesios 6, 10 al 12, diga las artimañas del diablo. Y en 2 Corintios 2, 10 al 11, diga las maquinaciones de Satanás. Ahora, esos son los 3 planes del enemigo. Él hace obras, él tiene artimañas y él tiene maquinaciones, todas con el mismo propósito, con el mismo fin, como un enemigo de la humanidad y como un enemigo de la iglesia, destruir a los que son de Dios, destruir la iglesia y destruir definitivamente a toda la humanidad. Pero como vamos a mirar con base a la luz y a la revelación de la palabra de Dios, usted va a encontrar la manera y las herramientas y la armadura y todo lo necesario para poder enfrentarnos en una guerra contra estos seres, porque realmente estos no son cuentos, no son fábulas, no son fantasía, son seres reales. Y hoy veremos por qué son tan reales, empezando porque fueron creados. Diga conmigo, son creados. Hoy veremos que no fueron creados inicialmente perversos ni impuros, pero Dios les dio contrataciones, es decir, una libre albedrío, la capacidad de elegir y de decidir. Lamentablemente para ellos y por ellos, estos seres no decidieron bien. Ahora, voy a entrar en mencionar, con la ayuda del Señor, por eso me voy a enfocar en la enseñanza más que en la predicación, en la parte magistral más que en la parte de predicación. Yo quiero que usted diga conmigo: los demonios tienen origen. Diga, los demonios tienen naturaleza. Voy a procurar enfocarme en estas 2 cosas. Diga al que está a su lado: hay mucha tela por recortar. Ahora, vamos a mirar la razón por la cual usted debe reflexionar profundamente en esto como iglesia, como hijo de Dios, como hombre y mujer salvo, en cualquier lugar donde usted esté escuchando. He tenido no solo la experiencia de leer este libro sagrado y estudiar la palabra referente a estos seres, sino también de leer mucha información, mucha literatura de hombres de Dios que han tenido experiencias tremendas, de tener experiencias personales. Y cuando uno mira esto, uno se da cuenta que lamentablemente muchas personas, aún dentro de los círculos cristianos, no tienen claro este asunto. Algunos deciden ignorarlo, otros deciden evitarlo, otros deciden simplemente irse por el lado de las promesas, pero hay promesas que no se cumplen cuando estos seres están manipulando algunas áreas. Así que es necesario tener en cuenta esto. Hay un libro de sanidad interior, de liberación, muy interesante. Tomé una pequeña frasecita hablando de este ser que en hebreo es Hasatán, Satanás, el adversario, el obstáculo, también llamado el perseguidor. Dice algo interesante que es bíblico, dice, note eso: fue creado perfecto en todos sus caminos. Es decir, aquí hay un resumen de este ser. Diga, creado perfecto en todos sus caminos. Es decir, no hay manera de echarle la culpa a Dios como algunos pretenden. Número 2, fue un querubín protector. Es decir, era un ser poderoso, un ser guardián. Además, era ungido, tenía una unción, incluso por los detalles que leímos, tenía una unción sacerdotal. Tenía vestidura de sacerdote para ministrar alabanza, para ministrar. Era un ungido. Además, fue lleno de sabiduría y de hermosura. Ahora, ¿por qué hablar de esto? ¿Por qué mencionar esto? Porque estos seres, como lo leemos en la Escritura,
sin lugar a dudas, fueron creados con todas estas cualidades y fueron creados en el mismo lugar celestial. No obstante, por causa de su arrogancia, había una palabra que mencionábamos en uno de los mensajes anteriores, la palabra braggadocio, que se refiere en el libro de Job cuando dice que el Señor en sus ángeles halló error. Esa palabra error viene de una palabra hebrea, y hay una palabra que aún en los diccionarios bíblicos la traducen allí, que en el español no aparece, pero encontré esa palabra braggadocio, y esa palabra significa que se volvieron fanfarrones, que se volvieron arrogantes por causa de su hermosura, porque tenían privilegios especiales y se dieron cuenta que eran tan excepcionales, y en este caso este ser era tan especial, como lo dice la Biblia, querubín protector, lleno de sabiduría, lleno de hermosura, y en algún momento se llenó de ese braggadocio, de esa fanfarronería, empezó a ufanarse de lo que era y de lo que no era. Es decir, él creía ser más de lo que era, pero al mismo tiempo se ufanaba de lo que era, ignorando que todo eso le había sido solamente dado. Era un don, era una dádiva. Él se llenó de arrogancia. ¿Y por qué quiero decirle esto y hacia dónde vamos? Quiero decirle que si estos seres que comenzaron allá en el cielo a causa de su fanfarronería, de su arrogancia, ellos están destinados a ir de caída en caída. Ellos van del cielo a los aires, de los aires a la tierra, de la tierra van a ser lanzados al lago de fuego, es decir, van de caída en caída. ¿Por qué les sucedió eso? Les sucedió porque se volvieron arrogantes. Y hermanos, si hay algo que a Dios le abomina, son los ojos altivos, la arrogancia. Y quiero decirle que si ellos que comenzaron arriba terminarán allá, lo mismo le puede pasar al ser humano que no comenzó allá, sino que comenzó acá. Si de allá descendieron y descenderán, mientras que el enemigo va de caída en caída, el plan de Dios para la iglesia es que la iglesia vaya de luz en luz, de victoria en victoria, de aumento en aumento. Empezamos desde lo más bajo para ir hasta lo más alto, pero todo depende de que no seamos arrogantes con Él y que reconozcamos que lo que somos se lo debemos solamente a Él. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Aleluya. Pero note esto: todos los demonios, todos sin excepción, incluso los que ya están en un lugar enjuiciados, porque la Biblia menciona que hay algunos que, como Satán y sus demonios, que andan sueltos por allí en derredor haciendo daño. Hay potestades, como lo dice Efesios capítulo 6, gobernadores de las tinieblas, seres espirituales en las regiones celestes. Pero hay otros seres en cabeza de otro llamado Apolión o Abadón, que ya están por allá enjuiciados y van a ser sueltos del abismo, van a ser sueltos con propósitos durante tiempos apocalípticos, durante tiempos de la gran tribulación. Pero todos estos seres, todos, note, son tan tremendos estos, que a Satán nunca se le dice rey, a él solamente se le dice el príncipe de la potestad del aire. Pero al que está cautivo allá en el abismo, a ese sí se le llama el rey de los ángeles del abismo. O sea, es un ser mucho más fuerte. Y eso es lo primero que usted debe tener en cuenta, que no, el más fuerte no es ni siquiera Satanás, aunque él se cree el más fuerte. De entre los ángeles caídos, la Biblia, repito, a él nunca le llama rey, solo le llama, diga, príncipe. Mientras que en Apocalipsis se menciona claramente a otro, y este sí que es más tremendo, porque este ni siquiera se le llama príncipe, sino que se le llama rey, y lo veremos en un momento. Quiero ir de esta manera para no avanzar hasta allá, para que usted se dé cuenta de estos detalles, que todos los demonios, incluido el rey llamado Apolión o Abadón, ese ángel del abismo, o el mismo Satán, o cualquier potestad, cualquier principado, cualquier gobernador, cualquier ser, por fuerte que éste sea, o los demonios rasos, porque ellos van en categorías, van en rangos, ninguno de ellos puede ufanarse de ser creado
de ser Él mismo la razón de su existencia, sino que todos ellos fueron creados. Diga, creados. Al igual que nosotros, fueron creados. Son simplemente criaturas. ¿Qué quiero decir con eso? Que tienen principio, no son eternos en el sentido que solo Dios lo es, un ser eterno en la máxima expresión. Es decir, estos seres fueron creados. ¿Y esto qué implica? Número uno, implica que no son todopoderosos. Aunque el plan siniestro es demostrarle, hacerle creer a la humanidad que son todopoderosos. En la Biblia solo hay uno a quien se le adjudica el título de todopoderoso. Él lo dijo: yo soy el alfa, en Apocalipsis 1:8. Yo soy la omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. A Él sea la gloria en este lugar. Jesucristo es el todopoderoso. ¿Cuántos aplauden esa presencia todopoderosa del Dios del cielo? Aleluya. Pero hay un detalle particular, hablando referente al origen de los demonios, y es que ellos fueron creados no como seres impuros, no como seres inmundos, sino como ángeles puros, como ángeles de Dios, como ángeles del bien. Y encontramos en la Biblia algunos detalles que nos dan luz al respecto de ese origen. Y también, como veremos en el avance de esta serie, veremos también cómo ellos llegaron a ese nivel tan bajo, a ese nivel tan terrible, que es peor que los pecadores, porque los pecadores tienen oportunidad de arrepentimiento. Ellos están en la escala más baja, que se llaman los inmundos. Los inmundos ya no tienen ningún tipo de posibilidad de arrepentimiento. Ahora, según la Biblia, quien ahora es Satanás perteneció al rango de los querubines, que son los seres más especiales. Cantábamos hace un momento que estás entre querubines, y habla de que los querubines son seres tan hermosos, tan relucientes, tan especiales, y este pertenecía a ese rango particular de querubines. La palabra querubín viene de una palabra hebrea que es querub, que significa un ser especial, un ser reluciente. Y ese ser, en diferentes versiones de la Biblia, cuando usted lo mira, usted lo encuentra a veces como el querubín grande, a veces como el querubín protector. Se le llama también en una versión de la Biblia el querubín poderoso guardián, y era encargado, se deduce de los pasajes leídos en Isaías capítulo 14 y Ezequiel 28, se deduce que era el encargado de la alabanza en el cielo. Tanto Isaías capítulo 14 del 10 al 15 dice que incluso en el día de su creación se creó la música antes que este ser existiera, y dice: los primores de tus tamboriles y de tus flautas fueron preparados, dice, para ti en el día de tu creación. Era un ser muy especial, se le había dado un privilegio muy solemne. Y algo que quiero destacar en los versículos leídos, quiero que los pongan una vez más ahí en la pantalla para que los vayan leyendo conmigo. Isaías capítulo número 14, los versículos del 10 al 15. Cuando estén allí digan amén. Hay algunos detalles muy importantes aquí. Número uno, todos ellos, dice, darán voces y te dirán. No tenemos el tiempo para ahondar en todo el asunto, pero está diciendo que habla de unos seres caídos que ya están allá. Personas y seres, espíritus y seres que están ya caídos, que están condenados, y le dicen a este ser caído, le dicen: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Dice: gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y luego hay una exclamación allí, léanla conmigo: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Está diciendo, ¿cómo es posible? Después de estar en ese lugar solemne, en ese privilegio, ningún otro ha tenido ese privilegio que él tenía. Pero dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?
cortado, fuiste por tierra. Habla de su lanzamiento. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, es decir, este ser que podía razonar, que tenía libre albedrío, estaba maquinando. Las maquinaciones de Satanás comenzaron incluso allá, desde que era un ser querubín protector. Dice, subiré al cielo. Mire la arrogancia de este ser. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Hablando de esos seres espirituales elevados. Levantaré mi trono. O sea que él se creía que un rey. Mire, por eso incluso nunca se le llama en toda la Biblia el rey, solamente príncipe de la potestad del aire. Incluso Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y mire lo que dice acá. Dice, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Es decir, el anhelo de su corazón logró ni logrará ser semejante a él, pero la Biblia dice en el libro de Génesis que al ser humano, a ese ser que es poco menor que los mismos ángeles, Dios le dio un privilegio, y es ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Usted y yo tenemos privilegios que ni siquiera él pudo tener, pero si este ser lo anhelaba, es porque hay algo valioso en esa semejanza. Él quería ser semejante, pero viene un ser más pequeño, que es el ser humano, y con todo y eso Dios le dice, a ti no, pero a ellos los haré semejantes. Por eso este ser en el capítulo 3 de Génesis se mete una vez más de una manera materializada, de una manera corpórea, para dañar esa semejanza, para arrebatar esa semejanza, para perder ese privilegio. Y por causa del pecado, él sabía que lo que quitaba la hermosura era precisamente la iniquidad y la maldad. Así que esa semilla que había se la siembra en la raza humana, y literalmente vemos cómo por causa de eso el ser humano ha perdido la imagen y también la semejanza de Dios. Pero gracias a Dios que hoy, por su gracia y por su bendito evangelio y el sacrificio de Cristo, hoy estamos recuperando, y ahora estamos siendo hechos a imagen y semejanza de aquel varón perfecto que es Cristo, el Señor de la gloria. Yo quiero que alguien le dé ese aplauso a Cristo en esta hora y le diga, gracias Señor por devolvernos esa semejanza, por tu gracia. Aleluya. Pero mire, el texto dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Es decir, en lo más profundo del abis. La palabra abismo, abis, es la cárcel de los demonios. Es el lugar donde los demonios de Apocalipsis están cautivos. Es el lugar donde los demonios temen ir. Cuando Jesús se encuentra con el endemoniado gadareno, ellos le dicen, te rogamos que no nos envíes al abismo, no nos saques de nuestro territorio, envíanos a aquel hato de cerdos. ¿Por qué? Porque ellos saben que ese lugar es una prisión de donde ellos no pueden salir. Pero note, el destino final de este ser será el abismo. Pero mire, en Ezequiel capítulo 28 del 12 al 19, otros detallitos allí para destacar. Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, lamentos. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Pero no se nos debe olvidar que en el sexto día Dios puso como un sello una creación aquí en la tierra, en el sexto día de la creación. Y ese sello es el ser humano, es usted y soy yo. Pero este que era el sello de la perfección, por causa de lo que vamos a ver aquí, dice, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. El mismo lugar donde estuvo Adán y Eva fue visitado antes por este ser.
Dios lo tuvo a él allí disfrutando de ese lugar. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ese ser se paseaba en el lugar, no como un ángel caído, sino como un ser que disfrutaba de los privilegios que Dios le había dado. Pero dice, escuche, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Estaba vestido de una manera especial, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, también de zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Es decir, ahí encontramos una vestidura resplandeciente. Era tal que él se le olvidó que estas piedras preciosas, todo esto que estaba vestido, lo que hacía era que él se llamaba portador de luz, pero no era él luz. Es decir, él solo era portador de luz, pero a él no se le decía que era luz. Pero sabe una cosa, este ser con esta vestidura especial, lo que podía hacer era reflejar, ser solo un reflejo de la gloria, un reflejo de la presencia, un reflejo de la gracia de Dios. Pero sabe que hay un privilegio que Dios no le concedió a este ser, pero que a la iglesia sí se lo concedió. Él dijo, yo soy la luz del mundo, pero a sus discípulos les dijo, vosotros sois la luz. ¿Por qué? Porque cuando alguien es de Cristo, Él es la cabeza y usted es el cuerpo. Así que somos luz porque Él es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo, cosa que este ser nunca tuvo ese privilegio. Pero mire lo que dice. Dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Habla de música en ese lugar, para la celebración y también para el destino, para la misión que este ser tenía. Pero luego dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, o sea, seres encendidos. Hay otros que se llaman serafines, que son los encendidos. Te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, era privilegios solemnes que él tenía, libertad de decisión, privilegios especiales. Dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, o sea, esos seres angelicales, serafines, oh querubín protector. Note, ¿por qué Dios le da este privilegio? ¿Por qué Dios le da contrataciones? ¿Por qué le da esa libertad de decisión? Porque Él iba a ser encargado de algo que no puede ser dado de una manera robótica, como una máquina diseñada para eso. Él tenía que dar alabanza, Él tenía que dar adoración. Y queridos hermanos, la adoración y la alabanza es algo que no puede salir de un robot, no puede salir de una máquina. Debe salir de un corazón contrito, de un corazón humillado, de un corazón sincero. Quiero decirle que Dios a usted y a mí sí nos dio una vez más ese privilegio, y es que usted y yo le adoremos en espíritu y en verdad. Y por esa razón Satanás tiene tanto odio, porque el trabajo que le pertenecía a él, que Dios le concedió a él, ahora lo tienes tú y lo tengo yo, por su gracia. Tal vez no seas tan hermoso como este ser, pero tienen los privilegios que este ser nunca tuvo. Y quiero decirte que así como a este ser se le enjuició de tal manera que perdió sus privilegios, imagínense lo que puede pasar con cualquiera de nosotros si descuidamos esta salvación tan grande. Cierre sus ojos y diga conmigo, Señor, ayúdame a tomar decisiones bajo tu voluntad. Porque el problema de este ser fue que decidió, entre sus contrataciones, se llenó de iniquidad y pecó, por lo que yo te eché del monte de Dios. Y luego más adelante, dice en el mismo texto sagrado, dice, se enalteció tu corazón, léanlo ahí conmigo, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Sí que hay algo práctico allí, y lo práctico es que no importa cuán hermoso sea lo que Dios te ha dado y cuán hermosos sean tus talentos y cuán hermoso sea como Dios te use, nunca permitamos que la arrogancia quede aquí en el corazón, porque aquí no se trata de cuán hermosos somos o cuánta gracia tenemos o cuánto talento tenemos, sino que todo eso se lo debemos únicamente al todopoderoso Rey de Gloria. Si este ser lo perdió todo
Imagínese lo que le puede pasar al ser arrogante, que dice la Biblia que al altivo Dios lo mira de lejos. Y mira otra cosa acá. Dice la Biblia, diga conmigo, dice la Biblia. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Cuando lo que Dios te ha dado, tú lo alejas de la sabiduría omnipotente de Dios, se vuelve algo corrupto. Luego dice, yo te arrojaré por tierra, es un caído, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, privilegios, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Lo hermoso le fue consumido, dice, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y mira esto: todos los que te conocieron desde los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y esta palabra profética se cumple al pie de la letra. Si hay algo con lo que muchos niños se aterrorizan, es con la idea de este ser, con saber que este ser existe. Es un espanto después de haber sido un ser hermoso. Pero mire, este ser, llamado originalmente en el hebreo Helel, que significa el brillante, significa el reluciente, lucero, hijo de la mañana, en la Biblia de las Américas. Hay una versión, otras versiones que se le llama lucero de la mañana, hijo de la aurora. En otras versiones se le llama estrella luciente. En otras se le llama lucero del amanecer. Mire qué hermoso nombre, es decir, era un nombre adecuado para él. Se le llama Lucifer. En otras versiones se le llama lucero, se le llama alba naciendo en la versión Hahnemann. También es conocido como Luzbel, que es Dios es luz o portador de luz. Ahora, esta es la parte que a muchos se le ha hecho difícil y por eso es importante entenderlo. Debido a sus contrataciones, es decir, a sus permisos especiales que él tenía, debido a sus concesiones, a su libertad de decisión que él tenía, debido también al llamado y a la función que él tenía, porque era una función sacerdotal, estaba vestido de sacerdote y él no podía ofrecer alabanza robótica. Él tenía que decidir alabar al Altísimo, es decir, Dios no obliga ni aún a sus ángeles a alabarlo ni a adorarlo. Dios no es un ser arrogante que pone máquinas o seres robóticos a adorarlo, no. Dice que aún hoy Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso también lo busca en sus ángeles. Y a este ser Dios le da esa libertad de decisión. Por eso es que a los querubines, estos seres tienen esa libertad. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 3 versículo 24 dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, es decir, conociendo lo bueno y lo malo, teniendo la decisión de escoger lo bueno y lo malo. Y cuando dice uno de nosotros, no se está refiriendo a la Trinidad, como dicen algunos, sino que se está refiriendo a los seres que estaban en ese lugar. Y dice la Biblia que cuando el Señor expulsa a Adán y Eva, Dios dejó querubines. Esos querubines tienen ese privilegio. Por esa razón es que él tenía ese alto honor. Este ser, no obstante, por eso se inclinó por la maldad, se inclinó por la iniquidad, se inclinó por el enaltecimiento, por la corrupción, se rebeló contra Dios, se enalteció a causa de su hermosura. Por eso era un braggadocio, fue una necedad, una locura, una fanfarronería, una simple criatura creer que iba a poder ser igual al Altísimo. Y uno se sorprende de él. Claro, él tuvo el privilegio de ver, de conocer. Pero imagínense el ser humano, que todavía es más pequeño, y hay gente tan arrogante que se cree en Dios. Y los faraones que han mandado, había un faraón por allí, ahora no tengo el dato exacto, pero usted lo puede investigar, que mandó a que el día que él muera en la tumba, en ese gran lugar donde lo metían a él, todos sus familiares, todos los que tengan su sangre, todos los que sean hijos, nietos, todos los que sean de su linaje, debían ser encerrados en esa especie de pirámide y morir allí. Pero nadie debía entrar muerto, todos debían entrar vivos, porque a ese faraón se le ocurrió, porque ellos creían ser Dios.
Porque el ser humano arrogante, años después encontraron cientos y cientos de huesos de personas en esa tumba de este faraón, cuyo deseo fue que cuando él se muera también se tenía que morir toda su familia. Pero esa arrogancia de estos seres tiene un origen, y la semilla la puso este ser. Por esa razón es que hay gente que dice: no entiendo cómo es posible, ¿de dónde viene el mal? Bueno, se originó en el corazón de Lucero, y él vino y la sembró como una semilla en el corazón del hombre. Por esa razón es que el hombre, por mucho que el hombre trata de hacer cosas por su propia cuenta, no logra hacerlo por su propia buena voluntad, porque hay una semilla, una simiente de las tinieblas que solamente puede ser arrancada con una simiente superior, y es la simiente de aquel de Génesis 3:15, cuando dijo que la simiente de la mujer iba a aplastarle la cabeza, mientras que esta serpiente y su simiente solamente le iban a morder el calcañar, el talón. Necesitamos estar llenos de esa simiente de arriba. Por esa razón es que hay gente aún que con simiente de Dios todavía tienen a veces una tendencia que ellos mismos se espantan y dicen: yo no me creí capaz de pensar eso, de hacer eso, de intentar eso, porque eso está ahí. Y Satán quiere destruirnos, quiere hacernos daño, quiere sembrar esa semilla. Por eso es que Efesios dice: ni deis lugar al diablo, porque cualquier manera que él pueda, él vuelve a sembrar esa semilla. Pero necesitamos estar llenos de otra semilla, y es la palabra. Otra semilla, y es la simiente de la presencia de Dios. Pero mire otra cosa: en su rebelión o en su apostasía, porque la primera apostasía comenzó allá en el mismo cielo. Este ser no lo hizo solo, esa es la característica de los apóstatas, y ellos quieren arrastrar a otros. También en su seducción muestra la Biblia que él profanó el santuario y se llevó consigo la tercera parte de los ángeles del cielo, según Apocalipsis capítulo 12 versículo 4. Dice que a este ser, que al principio se lo llama un querubín grande, un lucero, un ser precioso, un luzbel, un ser hermoso, después en Apocalipsis 12 se lo muestra como lo que él es, como un dragón escarlata, un dragón rojo, un ser espiritual del mal, a quien se le llama la serpiente antigua, se le llama diablo, se le llama Satanás. Un mismo ser, pero que tiene naturaleza seductora, y que con su naturaleza seductora, dice que con su cola de dragón de alguna manera sedujo a la tercera parte de las estrellas, hablando de los ángeles. ¿Y qué quiero decirle con esto? ¿Cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza es que si él logró seducir a seres con niveles de gloria excepcionales, a seres preciosos, a seres angelicales, a seres que no tienen ni carne, ni sangre, ni hueso, a seres que no son espíritu, alma y cuerpo, sino que sean solamente espirituales, y los sedujo, ¿cómo no será posible que este ser pueda seducir a cualquier ser humano, a menos que este ser humano tenga una mente superior? Con nuestra mente finita, este ser que tiene más de 6,000 años de existencia en destruir la raza humana, conoce la psique del hombre a perfección. Él sabe el comportamiento del hombre, él conoce la psicología humana, él sabe. No tienes que hay gente que dice: no, yo no voy a hablar en alta voz porque de pronto el diablo lo sabe. No, él te conoce, él sabe cuáles son tus tendencias, él sabe solo con tu comportamiento. Si un psicólogo experto, solo con la forma como tú miras, hacia dónde miras, sabe si estás mintiendo o no estás mintiendo. Imagínate este ser cuyo estudio de 6,000 años le ha llevado a destruir a los más fuertes. Le trajeron al más fuerte, Sansón, lo hizo pedazos. Le trajeron al más sabio, Salomón, lo hizo pedazos. Le trajeron incluso al mismo David por su carnalidad. Él se aprovecha de esas circunstancias. Quiero decirte que la única manera de poder vencer contra este ser es cuando tengamos algo que se llama la mente de Cristo. Porque eso es lo único que tú y yo tenemos para poder vencer contra él. Una mente superior,
Una mente que cuando este ser perverso en el Evangelio de Mateo se le acerca y le dice, di que esas piedras se conviertan en pan. Esta mente superior, aunque él le citaba Biblia, pero él sabía el verdadero significado porque era la fuente, él mismo la inspiró, y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, hablando de los deseos de la carne. Este ser siempre ataca los deseos de la carne. Luego dice que le mostró lo más hermoso, le mostró la gloria, hablando de los deseos de los ojos. Y el Señor literalmente iba con su mente maestra perfecta, iba derribando cada maquinación de este ser. Y no solo eso, sino que le dice, mire, todo esto te daré, hablando de la vanagloria de la vida, que son las tres cosas infalibles que Satanás ha usado para destruir al ser humano. Quien no le cae por los deseos de la carne, le cae por los deseos de los ojos y por la vanagloria de la vida. Porque hay algunos que tienen su simiente arrogantes, vanagloriosos. Hay algunos que tienen su simiente que son con esos deseos de poder, esos deseos de sobresalir, y todo eso él lo aprovecha para destruir. Pero mire, la mente maestra finalmente le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso necesitas estar revestido de una mente poderosa, y esa mente es la mente de Jesucristo, y tu mente debe estar cubierta con el yelmo de la salvación. Yo no sé cuántos en esta noche le pueden decir a Él, Señor, yo sé que solo no puedo en esta pelea, por eso, Señor, revísteme con tu armadura. Satanás y sus ángeles fueron arrojados del cielo. Su destino final será el lado de fuego y azufre, según Apocalipsis 27 al 10. Repito para que después lo lea. Apocalipsis 27 al 10. ¿Sabe lo terrible de todo esto? Que el mismo lugar donde van a parar Satanás y sus ángeles caídos será el mismo lugar donde las almas y el cuerpo glorificado y resucitado de hombres perdidos va a ir a parar, el lago de fuego y azufre. Ahora mismo solamente hay un infierno, un Hades, un Seol en el Antiguo Testamento, donde hay almas de hombres que se han perdido, como aquel rico de la historia que Jesús contó, que están clamando, que están gritando misericordia, pero ya no hay misericordia ya. Pero un día esas almas van a resucitar y van a entrar en un cuerpo que no será destruido, pero irán ante el trono blanco, y ante ese juicio final serán lanzados definitivamente, según esa escritura, literalmente en el mismo lugar donde el diablo y sus ángeles estaban, y donde el mismo anticristo y donde el mismo falso profeta estará. Es decir, el plan de Satanás finalmente es llevar a toda la humanidad al mismo destino que a él le pertenece. Por ello a los demonios se les conoce como ángeles de Satanás o ángeles caídos. En Mateo 25:41. Quiero que lea conmigo esta parte. Dice la Biblia: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El mismo destino para seres espirituales será para seres corpóreos, pero con cuerpos que no se podrán destruir, pero que podrán sentir por toda una eternidad. Apocalipsis 20 dice que finalmente el mismo Hades, el mismo infierno, será lanzado dentro de ese lago de fuego. Querido hermano, esto es algo real. De allí que en la versión Huneman Septuaginta, en la español, en Génesis 3:1 dice: caída pero la serpiente. Es decir, la serpiente caída era el más sagaz de todos los vivientes sobre la tierra que hizo Señor Dios. Y dijo la serpiente a la mujer: pues qué, ha dicho Dios, no comáis de todo leño del paraíso. Su herramienta es la seducción. Ese ser caído sabe seducir. Y quiero decirle, y con esto concluyo, que existe una teoría sobre el origen de los demonios, la cual dice que ellos son diferentes a los ángeles caídos. Unos dicen: los ángeles caídos son unos, los demonios son otros. Los ángeles caídos son la tercera parte de los que se fueron con este ser. Y dicen:
Los demonios son seres que fueron engañados por este ser aquí en la tierra en una generación preadámica que según ellos dicen existió, y de allí esos espíritus descorporalizados se les llaman demonios. Pero primero, eso no tiene asidero bíblico. Segundo, no tiene base bíblica, por ende no profundizaremos en esto. Lo que la Biblia sí muestra claramente es que si a Satán se le llama Beelzebú, el príncipe de los demonios, es porque él no es otra cosa que un demonio más. Porque la palabra Beelzebú significa un espíritu maligno, un espíritu, o mejor, la palabra demonio significa un espíritu inmundo, un espíritu malo, un espíritu maligno. Eso es, y Satán es un espíritu malo, un espíritu maligno, con la diferencia de que tiene un rango de principado. Pero ¿sabe una cosa, amado hermano? Según la Biblia, estos seres se originaron a causa de una rebelión. Llámense demonios, llámense ángeles caídos. No es esta teoría como la enseñan algunos que tratan de demostrarla, pero no tiene asidero bíblico. Yo he estudiado la posición que algunos teólogos presentan, pero no tiene fundamento bíblico. No es más que conjeturas, con más bien misticismo para muchos, pero no tiene nada que ver con la Biblia. La Biblia solamente muestra seres de Dios que se llaman ángeles y seres del mal que se llaman demonios. Llámense principados, potestades, llámese diablo o llámese un demonio raso, pero son seres inmundos que perdieron su privilegio. Quiero invitarle en este momento a ponerse de pie y a inclinar su rostro allí donde usted está. Y terminamos orando hoy de esta manera. Sea usted allá en casa o aquí en este lugar. Hoy dimos la primera parte, tienen origen. Después hablaremos, tienen naturaleza. Y después 5 puntos más, porque son 7 cosas acerca de estos. Y luego hablaremos de los ángeles. Yo quiero en este momento, amado hermano, que usted le diga a Dios primeramente lo que siente en su corazón acerca de lo que le voy a decir. ¿Cómo se siente usted de ser tan pequeño, de a veces haber sido, como dice la misma Biblia, de lo vil, de lo menospreciado, y haber sido escogido por Dios? Tal vez algunos eran la oveja negra, como dicen comúnmente, de su casa, pero Dios los escogió, Dios los llamó. Tal vez alguno nadie lo tenía en cuenta, pero Dios sí lo tuvo en cuenta. Tal vez usted ni siquiera pensaba estar algún día aquí en esto del evangelio, por su vida, por sus tendencias, por su naturaleza. Tal vez usted era alguien que humanamente decía, no, yo creo que lo último que yo sería evangélico. Pero sabe una cosa, Dios lo escogió a usted. Y hoy usted está vivo, y hoy usted está aquí. Yo quiero decirle que el privilegio que usted tiene es mayor que el mismo privilegio que estos ángeles caídos tienen. ¿Sabe por qué? Porque en la cruz del Calvario, escuche, esto es lo más impactante de todo. A estos seres angelicales, cuando se rebelaron, nunca Dios hizo un plan de salvación para ellos. Pero para usted y para mí, que caímos, que éramos un ser inferior a los ángeles, cuando este ser vino a hacer caer a la humanidad, Dios ya tenía preparado un plan de salvación para usted. Mientras que los demonios y los ángeles caídos y los principados nunca tuvieron el privilegio de por lo menos arrepentirse y convertirse, usted sí tuvo ese privilegio. Y aunque Él quiere que usted sea un inmundo, Dios le ha dado una naturaleza santa. Por eso incluso algunos han recibido hasta el Espíritu Santo dentro de Dios y nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Lo que Satanás quiere es arrebatarte ese privilegio. Pero yo termino en este día diciéndote, hermano, mientras que en la cruz del Calvario la sangre de Cristo, la sangre misma de ese Dios todopoderoso manifestado en carne, no fue derramada ni una pizca por los demonios. Al contrario, dice la Biblia que en la cruz del Calvario a los demonios los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A ti y a mí Dios nos ha dado el privilegio de ser llamados sus hijos, y por su sangre Él nos ha lavado, y por su sangre Él nos ha comprado. Por eso, hermano, alaba a Dios en esta noche y dile: Señor, gracias por darme el privilegio de ser llamado hijo tuyo por medio de tu sangre preciosa. Alguien que le brinde ese aplauso al Rey de la Gloria en esta noche. Oh, yo te doy gracias, Señor.
sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema, la sola presencia de Jesús, la sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema, y ya se quema, se quema, se quema. Gracias por ese plan salvífico para la raza humana. Se desatan cuán terrible ligaduras, se hubiese sido que la raza humana tampoco tengamos un plan de salvación como estos ángeles caídos. Estos ángeles están perdidos para siempre, pero nosotros por tu gracia se desatan ligaduras, se rompen cadenas, sin la presencia de Cristo está, y ya se quema, se quema, se quema. Todo yugo de maldad se desatan ligaduras, se rompen cadenas, sin la presencia de Cristo está. Oh, la sangre de Cristo tiene poder. Alguien que aplauda la sangre y la presencia del Señor y le diga: lávame, lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Hoy tienes el privilegio, si has pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Qué privilegiados somos nosotros, hermanos, de ser llamados hijos. Ellos vienen de arriba hacia abajo y van de caída en caída. Tú y yo vamos de abajo hacia arriba y vamos de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. En el nombre de Jesús, alguien que le dé ese aplauso al Rey vivo en esta noche, en este lugar.